primeras civilizaciones surgieron en el valle del Tigris y el Éufrates, donde hoy es Irán o Irak. Desde esa época nosotros todavía utilizamos una forma de numeración que mezclamos con la decimal. ¿Alguna vez se pusieron a pensar cuando miraban la hora que estaban utilizando un tipo de numeración creada hace 4.000 años? ¿Y pensaron alguna vez por qué la hora tiene 60 minutos? ¿Por qué los minutos tienen 60 segundos? Eso es numeración en base 6. ¿Y por qué cada segundo a su vez está dividido en décimas, centésimas y milésimas? Numeración en base 10. Estamos mezclando dos tipos de numeración. Un círculo tiene 360 grados. 6 por 6, 36. Numeración en base 6. Resulta que esta numeración en base 6 fue inventada por las primeras civilizaciones hace más de 4.000 años, cuando los números empezaron a anotarse ya en tablillas de barro. Todo esto empezó a surgir en esta zona del planeta. Pero ¿por qué el día tiene 24 horas y por qué contaban en base 6? Esto es una razón práctica. Usaban los dedos de las manos. Y ustedes me dirán, pero nosotros no tenemos 6 dedos en las manos. Pero sí tenemos 3 huesitos en cada dedo. Son 3 falanges. Si movemos nuestros dedos nos vamos a dar cuenta que tiene 3 partes. Estas 3 falanges o 3 huesitos de cada dedo resultaban muy prácticos para contar. ¿Y por qué no lo hacían contando de a 10 con los dedos de las manos? Por esta razón, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Utilizaban el pulgar para marcar cada uno de los huesitos de los dedos. Entonces, tenían 4 dedos en cada mano, por 3 falanges cada dedo, son 12. Sí, ya se están dando cuenta, ¿verdad? 12 más 12, 24. Entonces dividieron la parte de la luz del día en 12. 4 dedos por 3 falanges. 12. Forma práctica de contar. Y la noche en otros 12. De ahí que el día tenga 24 horas. ¿Pero por qué contaban así? Esa era una forma mucho más práctica de contar y hacer los negocios. Así que desde esa época, desde mucho antes de 4.000 años, esto ya se utilizaba. Y desde esa época, numeración en base 6, usando las falanges de los dedos de las manos, llegó hasta hoy, incluso 4.000 años después, la forma en que nosotros dividimos las horas del día, dividimos el reloj y dividimos a su vez cada hora en 60 minutos y en 60 segundos. Contar con las manos hasta 24 viene desde hace más de 4.000 años, pero la división de la hora en 60 minutos y los minutos en 60 segundos vienen del siglo II, cuando un matemático y astrónomo llamado Ptolomeo marcó estas divisiones como parte minuta primae y parte minuta secundae, que significaban parte pequeña primera y parte pequeña segunda. De ahí vienen las palabras que utilizamos en la hora para definir minutos y segundos. Todo numeración en base 6, ideada por las primeras civilizaciones que utilizaron una forma práctica de contar con los dedos de las manos. Y esa numeración siguió increíblemente a través de la historia hasta llegar a nuestros días. O sea que cada vez que miren la hora, acuérdense, están utilizando el mismo tipo de matemáticas creada por civilizaciones perdidas en el tiempo y tan antiguas que ya ni siquiera las asociamos con nuestra vida diaria, pero que tienen más de 4.000 años. En el Museo de Pérgamo nos encontramos con parte de la civilización sumeria, increíblemente bien conservada. Estamos hablando de las primeras civilizaciones de la humanidad donde comenzó la escritura, por ejemplo la escritura cuneiforme, por la forma en que se hacía. Eran cuñas que se grababan en tablillas de arcilla. Por eso las letras tienen forma de cuña y por eso de ahí el nombre cuneiforme. Bueno, este tipo de escrituras nos dan una idea del pasado, porque antes las cosas se pasaban de boca a boca. No había manera de transmitirlas literalmente, porque cada uno es como un teléfono descompuesto. Yo se lo cuento a mis hijos a los nietos, pero cada uno le va variando un poco el sentido. Al inventar la escritura, el ser humano logró transmitir exactamente lo que quería a otras generaciones, o incluso, como pasa ahora, a 4.000 años después.
vamos a entrar al Museo de Pérgamo. Pérgamo era una ciudad que fue desarrollada luego de la caída de Alejandro Magno con parte de su tesoro. Pero esa es una historia que no conocemos aquí. Vamos a conocerla directamente en Pérgamo. Estamos en Pérgamo, una ciudad fundada por los sucesores de Alejandro Magno con el tesoro que Alejandro dejó al morir. Se fundó en la cima de aquella colina, en un lugar alejado del mar. Y uno se pregunta por qué entonces fue una ciudad tan importante si no tenía rutas comerciales. Fue justamente porque el tesoro de Alejandro hizo que surgiera como una gran ciudad ya desde el principio. Pero la persona que lo fundó, el sucesor de Alejandro Magno, decidió que debía establecerse aquí. No quería seguir conquistando territorios y quería tener una vida tranquila y sobre todo con seguridad y con salud. Para eso fundó uno de los primeros hospitales de la época. Este era el camino que comunicaba la ciudad de Pérgamo con el Asclepión. El Asclepión era el centro terapéutico, lo que sería un hospital actual, pero la medicina era muy diferente en esas épocas y vamos a empezar a conocer por qué. Se llamaba Asclepión porque el dios de la medicina para los griegos era Asclepio, para los romanos después fue Esculapio. Y de esta manera las personas empezaron a llegar a este lugar para buscar la sanación que algunos encontraban y otros no, debido a las prácticas terapéuticas de la época. Detrás queda parte del templo de Zeus de Pérgamo y ahora estamos en un lugar increíble. Todo esto formaba parte de Babilonia. Acá tenemos el nombre del lugar, tallado de letras griegas. Esta parte quedó al revés, fue destruida. Así que vamos a dar vuelta para leer lo que dice. Y acá se lee perfectamente Asclepioitai. Asclepioitai, o sea, Asclepión. Asclepión es Esculapio o Asclepio, que es el dios de la medicina. Y gracias a él funcionaba este lugar. Asclepio o Esculapio para los romanos era un dios vinculado con la medicina, pero la historia de los dioses generalmente está plagada de problemas relacionados con los seres humanos. Por ejemplo, Asclepio era hijo de un dios que a su vez era hijo de Zeus, el rey de los dioses. Este dios se enamora de una mujer en la tierra, queda embarazada, pero este dios también tenía un espía y era un cuervo. Le contó lo que pasaba y decidieron matar a la mujer. Antes tomaron al hijo de su vientre y luego la quemaron. El bebé en el vientre, que fue tomado antes de quemar a la madre, se llamó Asclepio y decidieron entregarlo a un centauro. Los centauros eran seres mitológicos, mitad hombre, mitad caballo. Este centauro se dice que vivía en el bosque y conocía muy bien las plantas. Así creció Asclepio aprendiendo del centauro. Y cuando el centauro murió, Asclepio tenía tanto conocimiento que se dedicó a curar a las personas. De esa manera, la mitología explica el nacimiento del dios de la medicina. Muchos de los nombres que hoy asociamos a objetos o a distintas profesiones nacen en la mitología. Por ejemplo, Asclepio se dice que tuvo una hija. A esa hija la llamó Hiene y de ahí viene la palabra higiene, relacionada justamente con la salud y la medicina. El símbolo de los médicos es un bastón con dos serpientes enrolladas. Y ese símbolo también se toma de este lugar. Ese era el bastón que utilizaba Asclepio cuando era mayor. Resulta que a estos sitios de medicina antigua no entraba cualquiera.
solamente elegían a las personas que ellos sabían que se podían curar. Si era incurable o ellos no tenían la solución directamente, lo rechazaban o no lo dejaban entrar. De esa forma mantenían la reputación del lugar. Se dice que hasta este sitio vino una persona muy enferma, enfermedad terminal, que sabían que iba a morir. No lo dejaron entrar y quedó puertas afuera. Decidió morirse sentado en ese sitio hasta que de repente vio un plato de leche al que se acercaban 2 serpientes. Las serpientes tomaron la leche y dejaron el veneno en esa leche. Este señor, sabiendo que iba a morir, se tomó la leche con el veneno para acelerar su muerte. Y resulta que el resultado fue lo contrario. El veneno de las serpientes terminó curando su enfermedad. Y a partir de ese momento, el símbolo es justamente 2 serpientes enroscadas en el bastón de Galeno. Pero también en este lugar podemos todavía hoy ver una columna donde estaba el altar, donde está representado el plato de leche con las 2 serpientes. Seguramente alguna vez hayamos escuchado la palabra galeno. Galeno se le dice a los médicos. Y más allá de la mitología, donde cuentan cómo Esculapio llegó a convertirse en el dios de la medicina, la realidad cuenta que Galeno era un médico. Se dice que fue de los primeros que empezaron a mezclar las hierbas para curar enfermedades. Antes de la época de Galeno, las enfermedades se curaban así, en estos sitios. Se hacían baños de barro, había termas al fondo, había un pasillo donde la persona drogada iba caminando a oscuras mientras le decían que se iban a curar, y otro tipo de sugestiones que, pensando los médicos que de esa forma el paciente se iba a sanar, lo aplicaban como terapia. Eso costaba mucho dinero, no dejaban entrar a cualquiera y la cura era dudosa. Obviamente, gran parte de las personas que se curaban aquí no lo hacían por la sugestión de los médicos de la época. Pero Galeno sí empezó a utilizar mezcla de plantas, que son básicamente los remedios que consumimos hoy. La mayoría de los remedios que tomamos están sacados de las plantas. Claro, hoy es más fácil, vamos a la farmacia, pero en esa época, una persona que tuviera ese conocimiento era invaluable porque nadie sabía cómo curarse de las enfermedades. Y Galeno justamente empezó a aplicar esa mezcla de hierbas, de ahí que a los médicos hasta el día de hoy se los llame con ese nombre, galenos. Estamos acostumbrados a asociar la cruz gamada como un símbolo nazi, pero tengamos en cuenta, por ejemplo, que ahora estamos en Berlín, en la isla de los museos. Este museo tiene reliquias muy antiguas y esto que tengo detrás mío es una parte del templo de Júpiter. Vamos a acercarnos. La cruz gamada, esta pieza tiene 2000 años. Imaginemos que soy un romano, estoy muy enfermo y tengo mucho dinero. Hago un viaje largo y llego hasta el Asclepión de Pérgamo, este lugar, el hospital. Me dejan entrar y eso es importante porque a las personas que los médicos consideraban que no tenían cura o que no sabían cómo curarlos, simplemente no los dejaban pasar para mantener su prestigio y decir que todos los que entraban sanaban. Así que acabo de recorrer el camino principal desde la ciudad de Pérgamo sobre la colina y estoy entrando para recibir mis primeros tratamientos. La ceremonia de acceso tenía mucho que ver también con lo que sería la psicología de hoy. Y además se aseguraban de que el enfermo fuera feliz de entrada. ¿Por qué? Justamente por las flores que hasta hoy rodean este lugar. Y vamos a ver por qué. Estas hermosas flores rojas son amapolas y de las amapolas se extrae el opio. Los médicos extraían el opio para dárselo a los enfermos que entraban. Y lo primero que hacían cuando terminaban de recorrer el camino era hacer una ofrenda. En este mismo lugar sacrificaban un animal al dios Asclepio de la medicina para luego ingresar y ahí sí, tomar opio y seguir los procedimientos correspondientes. Así que seguramente eran muy felices ya desde el primer día de entrada.
Hice un viaje largo para curar mi enfermedad. Los médicos me dejaron pasar porque consideraron que lo podían resolver. Hice una ofrenda, sacrifiqué un animal al dios Asclepio, me dieron opio y ahora los médicos me piden que me saque toda la ropa y corra desnudo contra el viento a través de un túnel. Este era el procedimiento habitual. En esa época la mayoría de las enfermedades eran incurables y no se conocían remedios como tenemos hoy, solamente algunos ungüentos o extractos de plantas de la zona. Por eso, los médicos trabajaban mucho con la mente humana, consideraban que la mente podía hacer curar al cuerpo. Por eso les daban opio y los hacían recorrer un viaje a través de un túnel. Esto tenía mucho que ver con la introspección y con algo muy similar a lo que después fue la psicología moderna. ¿Por qué? Justamente porque durante el trayecto por el túnel, los médicos, a través de unos huecos que vamos a ver en el techo, le iban gritando al paciente mientras corrían frases como "te vas a curar, te vas a curar", y cuando llegaba al final, lo hacían correr hasta que quedaba exhausto. Luego lo hacían dormir y cuando se despertaba analizaban sus sueños. Así que la medicina de la época griega y romana tenía mucho que ver con el psicoanálisis actual. Estoy dentro del túnel. Este era el lugar por donde los enfermos corrían desnudos, mientras, por esos pequeños huecos, los médicos, que eran una mezcla de médicos y sacerdotes, le gritaban que se iba a curar. Al llegar al final, tenía que dar varias vueltas alrededor de un sitio circular, donde además estaban las habitaciones. Drogado, desnudo y confundido por los gritos, además cansado después de tanto correr, llego hasta este lugar. Sigo corriendo, porque esta es una zona circular, y a través de este cilindro doy vueltas hasta que estoy muy cansado y los sacerdotes me asignan una de las habitaciones. Estas eran las habitaciones donde se curaban los enfermos. Y tengamos en cuenta que aquí pasaban meses para recuperarse, así que vivían en este sitio. Por lo tanto, este no solamente era un hospital donde había enfermos y médicos, sino que además tenía tiendas y tenía todo lo que una persona necesita para vivir. Tengamos en cuenta que los que venían aquí eran ricos, así que había cosas para gastar. Y con eso seguramente sustentaban los médicos, también el hospital, además de las donaciones de las personas que se curaban. Y aquí no solo era importante la medicina, había una de las bibliotecas más grandes del mundo en la época, la segunda después de la Biblioteca de Alejandría, una de las maravillas del mundo antiguo. Y en este lugar, cuando las relaciones con Egipto se deterioraron y fue muy difícil conseguir papiros, se inventó el pergamino. De hecho, la palabra pergamino deriva justamente del nombre de la ciudad. Y para llevar el agua, construyeron uno de los acueductos más grandes de la época. El agua era muy importante en este proceso y a lo largo del túnel donde las personas corrían desnudas y luego en las habitaciones vemos canales. Algunos de esos canales todavía tienen agua y otros ya están secos, pero todo el recorrido a lo largo de las habitaciones contaba con este sistema donde el agua permanentemente estaba corriendo. Se trabajaba mucho con la mente y el ánimo del paciente. Y después de haber pasado varios meses en este lugar, haber corrido desnudo contra el viento, drogado y probado una serie de ungüentos fabricados con las plantas de la zona, además de haberle contado mi vida y mi historia a todos los médicos que habían aquí, me curé. Entonces me voy de este lugar hacia mi casa, pero antes hago una gran donación porque estoy muy agradecido a que me hayan salvado la vida. Para tener una idea del nivel de las donaciones, una de ellas es el teatro que vemos al fondo.
feliz y agradecido por haberme curado en este centro terapéutico, regreso a mi casa con mi familia. Pero antes, por las dudas y en caso de que me vuelva a enfermar, me llevo unas amapolas para el camino. No sea cosa que se me acabe el opio que me dejaron los médicos como medicina para seguir contento y cuando llegue a mi casa, mandar la donación prometida.